Hola amigos, aquí Héroes y Batallas. Hoy les mostraré hasta qué punto el Kafir puede encajarle algún daño a los Sukhoi, y si las mejoras, como el radar AESA 2052, o los misiles Derby, pueden contrarrestar aunque sea un poco el poder del caza venezolano, que curiosamente veo que algunos no conocen bien, pues por ejemplo lo tildan de tener una aviónica anticuada por ser de la versión MK2, pero ignoran que dispone de una medida electrónica como la de los Eurofighter, y que pondría a nuestros misiles BVR en condiciones distintas a la efectividad que Rafael anuncia en la presentación del arma, y que se supone que es del 90%. Y sé que te preguntarás, pero, ¿para qué hablar del tema? Ya se sabe que el Sukhoi puede derribar a los Kafir solo con el rebufo de sus motores. No tiene caso medir cazas de superioridad contra interceptores creados porque Israel ya no podía comprar más M5, porque Francia no les quería vender más armas, y tan simple era el caza que una nación, entonces pobre y sin grandes empresas de la industria armamentística, pudo copiarlo en poco tiempo. Pues bueno, desde ya les adelanto que claro, el Su-30 tiene una ventaja que se puede definir como casi completa. Pero tiene mucho sentido saber cuáles son las capacidades del Kafir, en todo su espectro. Ya que por un lado, hay personas, a las cuales llamaré como puristas de la basura, y que se creen expertos por conocer hasta lo último de las armas que tenemos, las cuales no servirían de nada en una guerra. Y que curiosamente, parecen saber la especificación de un arma u otra, pero no cómo se desempeñaría en combate ante armas modernas. Si le preguntas a estas personas, ni siquiera te dirán cómo sería la batalla, sino que hablarán de lo buenos que son el radar ELTA 2050, y que el Sukhoi tiene una aviónica de los años 90. Y ya está. Fin del tema y definición al 0% salvo quizá del ridículo. Otras personas se van al extremo, normalmente venezolanos, diciendo que el Sukhoi es insuperable, y que por ejemplo, ni los Block 50 chilenos podrían hacerles un solo derribo, y si se inspiran un poco tal vez también nieguen que el Gripen de Brasil los puede tocar. Así que de acuerdo a las dos vertientes que inspiraron a estas personas, el común de la gente también tiene dos posturas. Una es la optimista, basada en las mejoras del Kafir, y que espera que el Kafir tenga un pequeño potencial en BVR, pudiendo detectar primero a los Sukhoi, y dándoles un primer golpe que con 30 o 40% de bajas, haga recular a la formación enemiga. La otra y más común, es de la gente que viendo solo por encima al Sukhoi y así esperan que por ejemplo, en una batalla aérea los Sukhoi no tengan ninguna pérdida, pues es imposible que el Kfir logre semejante cosa. Y desde ya les digo que ambos están equivocados, pues ni el Kfir tiene mucho potencial en BVR, ni los Sukhoi saldrían completamente indemnes. Pero, no se entusiasmen más de la cuenta, ya que igual el Sukhoi gana. Pero a menos que quieran ser unos desconocedores de la guerra aérea, será un plus para sus conocimientos en guerra moderna saber cómo. Por cierto, además de ver cómo sería la batalla con el Kfir, también veremos la batalla contra un hipotético F-16V, ya que imagino que aún habrán personas que defiendan el ultrapoderoso AESA 2050 y los misiles Derby. O lo que veremos cómo le iría a la PG-83 y a un hipotético AIM-120D. Así es, la versión más adelantada de todas. Sin más que decir, bienvenidos a la arena, y veamos qué puede hacer el cachorro de león. Primero que nada hay que aclarar dos cuestiones, el número de cazas disponibles para una lucha, y la cantidad de misiles de que dispone la FAC. Como ya sabrán amigos, los Kafir fueron modernizados en un intento extremo por devolverle a Colombia la capacidad de poder plantar cara de tú a tú, y cuando digo extremo no me refiero a la categoría del arreglo o mejora hechos, sino al término latín in extremis. Que significa completamente desesperado o en las últimas. Hasta donde se sabe, 9 son los cazas sujetos a dicha mejora. Así que las cuentas de un combate aéreo son realmente pobres. 9 son solo el 40% de los cazas, sin embargo, el estado de la flota es apenas vivo, tras décadas de uso, y aquella indisponibilidad no sabe de mejoras, pudiendo estar en reparación hasta la mitad de los Kfir si hay mala suerte. Recordemos que por un tiempo estos cazas ni siquiera volaban, pues sus motores de más de 30 años estaban en reparación en Israel. Y aunque es raro que una fuerza aérea despliegue todos sus recursos en un solo combate, es bastante previsible que Venezuela pueda desplegar hasta 14 aviones en una sola salida. Lo más preocupante es que esto, que ya sería una desventaja notable, es solo una visión muy optimista de cuánto puede destacar Venezuela realmente en el afán de acaparar la superioridad aérea de manera definitiva. Pero en esta ocasión veremos solo una fracción pequeña de la aviación venezolana, para comparar cómo se desarrollaría el intercambio de recursos tecnológicos.
Si hacemos las cuentas en términos reales, cada avión extra reduce un 70% las posibilidades de que el combate se desarrolle así, y estamos empezando con solo 3 cazas venezolanos. Sobre los misiles, debo decirles que a pesar que investigue e indague sobre si se habían comprado más Derby, lo único que hallé fue un supuesto inventario de Wikipedia, donde dice que tenemos 40 misiles. Es decir, 2 para cada caza. Sin embargo, aquí no nos preocuparemos por eso, ya que en términos de guerra aérea, 6 a 8 misiles son el equipamiento normal para cualquier caza, exceptuando claro misiones de ataque y bombardeo donde se llevan menos, usualmente 4, por si sugiere la necesidad de usarlos. Noten cómo incluso si se va a lanzar una GBU, la costumbre es llevar más de 2 misiles, 2 en los pops exteriores y 2 en el primer puesto de anclaje. Pero para este ejemplo, con solo un escuadrón en una formación de combate clásica, la configuración será solo para guerra aérea, y como 4 son los cazas, 3 a 2 sería el número de misiles a llevar si tenemos 11. Sin embargo, aquí usaremos la imaginación, y les pondremos el extremo a cada uno, 5 misiles BVR y 2 de mediano alcance. Para maximizar el efecto de sus capacidades. Los tanques que usualmente llevan no serán puestos, ya que de todos modos es la costumbre en naves de su generación deshacerse de ellos antes del combate. Y si se sobrevive a la batalla, los aviones cisterna serían útiles para el viaje de regreso. Dicho esto, no se preocupen por cuántos misiles o cazas mejorados que apenas vuelan tenemos, ya que aquí probablemente mostremos más de los que realmente habrían. Si medimos el alcance de los misiles sin más, es claro que el Sukhoi tiene una ventaja considerable, pues algunos de sus misiles rozan la marca de 130 kilómetros. Pero esto sería solo el alcance en sí, no la capacidad real de acertar objetivos a tanta distancia. Los misiles rusos de finales de la Guerra Fría, y también los desarrollados de ahí en adelante, contaron con poco presupuesto para su desarrollo, lo cual se tradujo en armas más comerciales que de especialización y supremacía para sus propios cazas. Si bien estos tienen un gran fuerte a corta distancia, pues mantienen su velocidad inicial durante unos segundos más que el misil occidental promedio, sobre 100 kilómetros es otra cosa. De hecho, la marca para un derribo seguro de un misil como el R-77 es de entre 90 a 70 kilómetros contra cazas. Manteniendo la efectividad a más de 120 casi exclusivamente contra naves que no pueden ejecutar medidas defensivas. Esto es importante, ya que lo primero que debes saber, es que los Sukhoi pueden intentar desengancharse de nuestros misiles, pero nosotros no de los suyos. Por lo que la esperanza de vida de los pilotos colombianos, se basa en la pérdida de altura tan drástica de los misiles venezolanos, que describe un arco desde los 60 hasta los 90 kilómetros. Pero cada tiro que no pierda el rumbo, será un insta-kill. Esto se debe a que el Kafir solo podría disparar bengalas, y suponiendo que su radar pueda perturbar misiles como el APG-77 del F-22, intentar quemar la trayectoria de los misiles sin variar su dirección, por ende acercándose cada vez más a la cada vez mejor capacidad de dar en el blanco de los Sukhoi. La cual por cierto a partir de 80 kilómetros es absoluta. Las demás medidas, como maniobrar naturalmente, para un caza que no lograría ni 15 grados por segundo siendo generoso, o pequeños compañeros, no se encuentran en el interceptor, por lo que los Sukhoi dispararán sin restricción, aparte de la distancia. Dicho esto, veamos qué posibilidades tiene el Kafir a largas distancias. Si bien, se puede dar por hecho que los primeros en ver al enemigo, serán los Kafir, y por ende podrán seleccionar blancos casi sobre los 100 kilómetros, la eficacia de un misil depende de a qué distancia se lance y contra qué objetivo. El misil Derby es originalmente un misil de alcance medio, que posteriormente evolucionó a una versión de alcance extendido. Existe poca información acerca de qué arco de vuelo seguiría exactamente el Derby, o qué disminución de altitud y velocidad tendría alto donde se encontraría el objetivo si es marcado a 100 kilómetros. Pero para establecer una símil con un modelo de similares capacidades, podemos extrapolar los resultados del AIM-120C5 de 100 kilómetros de alcance. Aquí interfiere la debilidad que muchos comentan acerca del Sukhoi, ya que su capacidad sensorial es muy básica, y el éxito de un misil depende completamente de si su objetivo se pone en alerta durante la fase terminal de aproximación. Hablamos de los últimos 20 kilómetros, en los que los pilotos de Sukhoi, ya a menos de 100 kilómetros del Kfir, podrían elegir hacer varios disparos y luego romper,
activando contramedidas electrónicas, y desviando los misiles al máximo de su alcance, es decir, buscando un flanco en postcombustión para disminuir la velocidad del misil mientras corrige su dirección, ya que cada curva ralentizará progresivamente su velocidad ya atenuada por la distancia recorrida, facilitando que en la última curva, y haciendo uso de su gran maniobrabilidad, sumado a chaff y a los pops de guerra electrónica, logre hacer que el misil lo pierda por fin. Este es el proceso que seguiría casi cualquier caza moderno, pero los Su-30 dependen de sus sensores para saber si están enganchados. Aledaño a esto, está la capacidad de un misil como el Derby, bastante modesto, de acertar cualquier blanco en alerta a más de 70 kilómetros. Existen misiles que solo llegan a una efectividad del 15% en distancias largas. Y aunque la capacidad de acertar objetivos de los misiles israelíes es respetable, hablamos de misiles infrarrojos, como el Python. La calidad de los radares puestos en el Derby debe ser buena considerando la microelectrónica mostrada en diversos productos de Rafael, pero es sabido que el Derby surgió como un arma de solo 45 kilómetros. Por lo cual, se puede prever que el Su tiene una posibilidad del 30 al 40% de detectar los misiles y ponerse en alerta a tiempo, lo que a su vez les abriría un nuevo y más complejo frente, entre la guerra electrónica de ambas máquinas. En este punto, el radar AESA del Kfir podría interferir también con la medida defensiva del Sukhoi, asegurando la trayectoria de los Derby, pero ya con 30 kilómetros recorridos por ambas partes, es decir 20 por los Su y 10 a 15 por los Kfir, lo más prudente sería que para este punto los Kfir se encuentren volviendo a casa en postcombustión, antes de tener que medir misiles a 450 metros por segundo contra ladrillos voladores. Dicho así, la medida por parte de los Kafir sería solo disparar de 2 a 4 misiles, permitiendo a estos encontrar sus blancos en 2 oleadas, para así disminuir a la cota más baja las posibilidades defensivas del Sukhoi a la vez que se les da menos espacio para disparar y regresar el fuego. Asumiendo que el Derby pueda perforar la medida electrónica del Sukhoi, estos deberían tener una efectividad de por lo menos 1 de cada 3 misiles disparados, en caso de que los Sukhoi se pongan en alerta a tiempo. Si el Su no logra ver los misiles durante el acercamiento final, tampoco tendrá mayor chance de cambiar su dirección ni sacar el mayor partido de sus contramedidas mientras hace maniobras, con lo cual, la eficacia del misil depende más del radar de su oponente que de sus propias capacidades. Sin embargo, si el Su logra perturbar la guía radárica de los Derby, sobrecargando su sistema, estos podrían fallar casi el 90% de sus objetivos, suponiendo que los cazas detecten la marca a tiempo. Con todo y al depender de 3 variables: la sensibilidad del Sukhoi, la eficacia de las barquillas del Su, y la propia capacidad del misil en su alcance más extendido. Es difícil predecir cuántos blancos harían derribo. Pero una estimación realista, que podría mejorar sobre todo considerando la pobre capacidad de alerta del Sukhoi, es de 2 de cada 4 misiles. Más si el Sukhoi puede notar el acercamiento, estas posibilidades cambiarían a 1 de cada 4. Así que, habiendo disparado 16 misiles, 4 desde cada caza, lo cual por si las dudas, no es una estrategia loca que me invente basada en saturación de fuego, sino el método habitual en combates aéreos, el cual se basa en disparar oleadas de 2. Se puede esperar que en el mejor de los casos, todos los Sukhoi logren caer, mientras los Kfir den media vuelta y tal vez no sufran pérdidas inevitables, o en el peor y asumiendo que los Sukhoi hagan absolutamente todo bien, sepan que han sido enganchados a tiempo, detecten el misil, hagan maniobras y sobrecarguen el radar de los Derby, al menos 1 o 2 de los atacantes deberían ser derribados. Sin embargo, esta postura excesivamente positiva de ambos resultados, se basa en 4 Kfir combatiendo a 3 Sukhoi a 10.000 metros de altura, no a lo que podrían ser 18 Sukhois contra 5 u 8 Kfirs, de los cuales, los disparos en la vida real no serían quizá ni 1 por caza. De modo que el veredicto es: si los Kfir contarán con mejoras en todas las células, se limitan a ataques u hostigamientos a largas distancias, procurando evitar los acercamientos a distancias inferiores a los 95 kilómetros, y si dispusieran de misiles de sobra. El resultado en el peor de los casos debería ser de un 10 a 20% de baja en los Su, con un similar resultado en el bando opuesto, considerando que los misiles rusos no siempre errarán el blanco a larga distancia. Pero, ¿y qué pasaría después? Es decir, si el Kfir no puede acercarse a media distancia, vale tener una fuerza aérea que solo puede acosar desde la lejanía, pero que siempre sería perseguida y debería huir después de un primer golpe. Dicha pregunta no tiene caso de responder, ya que de hecho los Kafir, como ya saben, no pueden por números y parque de misiles lograr dicha hazaña.
Así pues, cualquier resultado positivo de los Kfir, sería como el derribo del MiG-21 que consiguió impactar un Block 50, un hecho aislado, pero no una constante en la cual basar nuestra seguridad. Ahora bien, existe la posibilidad de que el Su no pueda hacer demasiado daño a largas distancias, pero si lucha cerca de sus baterías terrestres, los Kfir estarían condenados tan pronto se hallaren dentro del alcance de un VM. Ahora es el turno del F-16.